Buenas noches. Voy a, en 5 minutos, explicar un poco cómo el Estado Nacional no ha desarrollado la industria petrolera. El primer tema es que en 103 años, que es cuando se descubrió el petróleo oficial, el gobierno solamente participó en un 40% de la extracción. El sector privado participó en un 60%, con la única diferencia que el Estado tuvo 77 años prácticamente de monopolio y el sector privado participó cuando el Estado le dejó 25 años. El tema de quién toma el riesgo, los costos de pozos secos. Los costos de pozos secos están absorbidos por los ciudadanos sin su consentimiento explícito cuando es el Estado y sin que hubiera un castigo a la evaluación incorrecta del riesgo minero. En el sector privado, los inversores costean el riesgo minero y lo aplican las pérdidas contra su patrimonio y toman medidas por las decisiones gerenciales que han sido equivocadas. Un ejemplo de la apertura del gobierno y cómo el sector privado ha entrado a participar más ha sido desde que se descubrió el petróleo en 1907 a 1934. El Estado se fue armando sus monopolios privados, como por ejemplo solamente se puede vender a los ferrocarriles y YPF, solamente a la Marina, etcétera, etcétera. Sin embargo, sin ningún subsidio, en el año 1934 el 64% de la producción de crudo era del sector privado. Al año siguiente hay una ley donde elimina todas las posesiones mineras y ahí entra a crecer el Estado. El otro año donde hubo una diferencia sideral fue en el año 1958, cuando Frondizi le permite a YPF hacer contratos con proveedores externos. La producción subió de 6 a 16 millones en 4 años. Y se hicieron más pozos en 4 años que 50 años anterior con YPF. El otro año interesante de ver es 1989, donde a través de 3 decretos se desregula el sector y el sector crece de 26.7 a 49.1 millones de metros cúbicos, que es la mayor producción que ha tenido Argentina. No obstante, operar bajo una ley 17.319, una ley estatista que había salido hace 40 años atrás, porque no pudieron cambiarla en el Congreso, Menem con 10 años en el gobierno. La contracara de esto es el año 98, la producción petrolera de 4.1 bajó a 36.1. No obstante el crecimiento del 9% de la economía y no obstante los precios récord de crudo en el mundo de $149, habiendo comenzado en el año 98 a $9. Acá se produce una transferencia anticonstitucional de pobres a ricos. La Constitución del 94, el artículo 124, le otorga a las provincias el dominio originario. Esto es la propiedad. Eso es lo que significa. Sin embargo, el gobierno federal establece el precio del crudo en $50 a barril, ahora, porque antes era 28. Esto significa que las provincias petroleras pagan, las petroleras pagan un 12% sobre 50 y no sobre el precio del barril que está cerca de 90. Y a los exportadores le retienen 45% de los ingresos. La comparación es al sector agropecuario que le retienen 35%. Esto genera centralismo, esto genera el uso de fondos sin pasar por el presupuesto, esto genera que las provincias pobres que tienen su riqueza en el subsuelo están financiando a las clases medias urbanas donde pagan el 60% del precio del combustible y también tienen subsidio en transporte, educación y gas. El nivel de reservas lo establece el mercado. Hace poco hemos visto que Repsol y YPF
dice que las reservas han subido de 6 a 16 millones. Primero, no son probadas, no existen como reservas, pero asumiendo que sean probadas, si ese es el caso, el mercado, si pudiese valorar las reservas en $7.35 BTU, que es una forma, contra los 2.40 que el gobierno le pagaba. Por eso no había incentivo en buscar gas. El incremento de reservas de petróleo o gas no sería anunciado con bombos y platillos por el gobierno. Esto existiría un precio que el mercado establece por oferta y demanda. El robo a las provincias petroleras, no hemos visto un movimiento, porque las protestas que el sector agropecuario hizo cuando le metieron la mano al bolsillo no ocurre con las provincias petroleras, porque lo que es de todos no es de nadie. Esto sería totalmente diferente si la propiedad del subsuelo fuese privada, porque se llevarían cerca del 10% del ingreso sin ser petroleros, en vez de un 0.5 en el mejor de los casos hoy. Ahí comenzaría una defensa de lo que ven como propiedad. En general, la población de las provincias petroleras son mucho más pobres que las que están en la pampa húmeda. Una vez que se explota esta riqueza en las provincias petroleras, es no renovable y se quedan sin nada y se agota el yacimiento y entran en un mayor circuito de pobreza, a diferencia del sector agropecuario, donde la riqueza es renovable. Este es un tema que no se ha tocado, la propiedad privada del subsuelo, y es donde ha creado una riqueza enorme en los Estados Unidos. Muchas gracias.